Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, ante tu presencia estamos, elevando nuestra oración a ti, pidiéndote, Señor, que seas tú el poder que toca la vida de cada uno de tus hijos, que transforma estas vidas y que nos ministra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Tenemos un tema muy hermoso, alcanzando las almas. Texto bíblico del libro de Mateo 9:35 al versículo 38. Cuando lo tengan, dicen un amén para poder dar inicio a la lectura bíblica. Mateo 9:35. Amén. Amén. Gloria al Señor. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. 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 Alabado el nombre del Señor. Amén. Amén. Tenemos una palabra muy hermosa, hermanos, Gloria a Dios. en donde el llamado para una iglesia o una congregación de Cristo es grande, es fuerte. Amén. Observe que Jesús tomó la iniciativa, no esperaba que la gente venga a Él, sino que Él fue quien los buscó para que fueran con Él. Amén. Muchas veces tenemos nosotros la responsabilidad de impartir el reino de Dios. Amén. Hay multitudes fuera del caminar de Dios, pero el cristiano está bendecido y bien, qué bendición. Pero no se trata de eso. El cristiano es el que tiene que llevar las buenas nuevas de salvación. Amén. Muchas veces nosotros pensamos dos veces el salir a proclamar las verdades del reino de Dios. Nos resistimos a salir de nuestra comodidad y ser luz a aquellos que aún se encuentran en tinieblas. Este mundo está lleno de gente que vive sin sentido, enfermas de sus cuerpos y de sus almas, esperando que alguien se acerque y les infunda aliento y esperanza. Amén. No vamos a esperar que Jesucristo venga y les vaya a hablar como en esos tiempos que Él tuvo compasión de ellos. Somos nosotros los responsables de pregonar el Evangelio del Señor. Hay necesidad en el mundo de una palabra viva. Hay necesidad de evangelizar. Hay necesidad de que todos tomemos responsabilidad como hijos de Dios. Amén. Amén. Porque un día les dije que el ser cristianos toma o debe de ser una responsabilidad grande para cada uno de nosotros. No solo es venir a la iglesia o ya me bendijo el Señor. Usted ahora tiene una responsabilidad con Dios
en donde usted va a pregonar la salvación de las almas. Pero aún muchos en estos tiempos les da pena decir que son cristianos. El Señor dijo en sus sagradas escrituras que el que se avergonzara de Él, Él se iba a avergonzar de ellos. Tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros y tenemos que alcanzar a los perdidos para Jesús como Él lo hizo hace más de 2000 años. Amén. Este compromiso de amor de parte de Jesús hacia la gente es el gran reto que tenemos por delante. Nosotros, los cristianos, tenemos que dejar nuestra comodidad, y no significa que vamos a abandonar nuestras responsabilidades, sino que significa que vamos a ser más sensibles a las necesidades de aquellos que están pasando por situaciones adversas. Amén. No debemos de tener en nuestro corazón la capacidad o la necesidad solo nosotros, o solo los que están afuera. Todo mundo necesita buscar de Dios. Amén. El mundo tiene en estos tiempos deseos, quiere ver milagros. ¿Por qué creen que muchos ven una sombra o una silueta y empiezan a pensar que es algo sobrenatural, que es una virgen y todas esas cosas? No solo que es debilidad en la vista y en la mente, sino que también hay falta de poder de Dios. Amén. Si hubieran almas que le llevaran el evangelio del reino, no estuvieran viendo cosas falsas que no existen, sino que estuvieran viendo o buscando el rostro de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué pasaría si Jesús hubiera esperado que nos acercáramos nosotros a Él? ¿Crees que habría venido Jesús solo porque nosotros tenemos una necesidad sin que alguien vaya y hable de Dios? Debe de haber alguien que les diga: Dios te ama. Sí, amén. No tiene que ser un estudioso de la Biblia, un erudito, un profeta. Todo hijo de Dios que ame a esta raza humana puede decirle a alguien: Dios te ama. Amén. Dios puede salvar tu alma. Amén. Gloria al Señor. Muchos cristianos decimos: si es que yo no me sé la Biblia, nunca la vas a ver. Es una necesidad en el hombre conocer a Dios. Todos tenemos esa necesidad y estamos en esa lucha. Pero en nosotros hay un Cristo vivo que habla por nosotros. En nosotros hay un Dios poderoso que en el momento que alguien le pregunte, usted podrá contestar. Amén. Jesús tuvo que buscar a cada uno de ellos hablando de sus discípulos. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿vamos a alcanzar a las personas que tienen almas eternas? Sí, ese es el llamado de todos nosotros. Todo ser humano nació para ser eterno. Simplemente unos nacen para vivir en la eternidad con el demonio, con Satanás, y otros para ser eternos con Cristo. Sí, amén. Esas almas eternas pueden hacer un cambio
si alguien de nosotros va y le dice Dios te ama. Porque esa es la tarea nuestra, hablar de un Dios que puede salvar nuestras almas. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué estamos haciendo cada día para influir en sus decisiones y destino eterno? ¿Ya se ha preguntado si está haciendo algo para Dios, para la iglesia, para lo que es el propósito eterno de Dios? La mayoría pedimos para nosotros mismos. Amén. Usted es hijo de Dios, usted tiene el poder de Dios, ha recibido a Cristo en su corazón, no tiene que hacer otra cosa más que obedecer a Dios. Amén. Preocúpese por los que no han recibido a Dios. En el libro de Mateo 9:36, del libro que leímos, dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando Jesucristo llegó a la tierra, la gente estaba como ovejas que no tienen pastor. ¿Ha cambiado la situación en estos tiempos? Sigue siendo la misma. Amén. Los llamados pastores muchas veces no tenemos la capacidad de amar al prójimo y de buscarlo cuando está en necesidad. Amén. Porque la mayoría de veces, no todos, pero la mayoría de pastores, cada alma que llega a la iglesia significa dinero, no amor, no amarlos, sino que lleven algo. Amén. Eso es lo que está quebrando la fe en Dios. El cristiano, cuando ha aceptado a Cristo y ha recibido a Cristo en su corazón, sabe que Él es el responsable, que ha tomado un compromiso, que por sus diezmos, ofrendas, lo que quiera dar, van a colaborar para mantener la obra del Señor. Amén. Aleluya. No tiene el hombre o el pastor que verle el signo de dólar al alma que va entrando a la iglesia, sino querer ver un hermano más, Amén. Amén. Gloria a Dios. amarlos con el corazón, porque eso es lo que está pasando, que hay desamor en las iglesias. Hay mucho desaliento en las almas por la razón de que sentimos bonito cuando llegamos y nos sentamos a escuchar el servicio. Pero de ahí unos salimos probablemente hasta más confundidos o tristes de lo que llegamos. ¿Vinieron a eso ustedes? No, vinieron a gozarse en el Señor y a esperar recibir una bendición de parte de Dios. Esas almas bendecidas, esas almas que Dios ha traído a la casa de Dios, saben que ahora toman compromiso como para ir y traer más almas y que vivan la bendición que ustedes y yo estamos viviendo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Él vio la angustia de la gente, vio personas acosadas por presiones en esta vida, por un pasado, agotados por el presente y estando ausente el poder de Dios de ellos. Otros asustados por su futuro. Pero el Señor al llegar, Él tiene compasión de ellos. Amén. ¿Y por qué los discípulos no lo han podido o lo pudieron ver de otra manera? Porque ellos, como el mundo actual, vieron con ojos naturales, carnales. No pudieron ver que en el ser humano, en todo ser humano, que no ha aceptado a Cristo, hay una necesidad. Hay algo que esas almas necesitan y es volver a la vida. Amén. O sea, son almas que caminan muertas en el espíritu.
Para eso estamos nosotros, para poder llevarles vida por medio de la palabra de Dios. Mateo dice que Jesús tuvo compasión para la gente en su corazón. Jesús, viendo a la gente perdidas, tuvo una profunda compasión. El Señor vio las multitudes, tuvo una visión general de quiénes eran las personas que le seguían. Ahí vio rostros cansados, llenos de temor, tristeza y desesperanza. E inmediatamente de ver a las multitudes, tuvo compasión de ellos. Como también en esas multitudes había gente mala que no le quería. Simplemente por curiosidad o por lo que sea, le seguían. Debemos orar para tener la compasión de Cristo, ya que la compasión es amor en acción. O sea, no tener lástima. Lástima es una cosa, y compasión acompañado del amor de Dios es algo hermoso en donde usted va a experimentar amor por alguien más. No lástima, amor por las almas. Debemos ver a la gente con los ojos de Jesús y debemos tratar de actuar. Esto significa ser conscientes de sus lamentos y necesidades. No ignorar las necesidades ajenas. Hay momentos en que las personas son especialmente sensibles a las cosas espirituales. Cuando hay una necesidad, cuando hay una aflicción, la gente quiere oír algo que le motive. Es por eso que mucha gente ventajosa toma ventaja de la necesidad del ser humano. Porque cuando hay una necesidad, cuando hay una aflicción, usted necesita oír algo para estimular su vida. Porque no ha recibido a Cristo, que debía de estarle dando la fortaleza para salir adelante. Durante estos tiempos traumáticos de la vida, las personas están más abiertas a escuchar el Evangelio del Señor. Tenemos que ser sensibles al Espíritu y buscar todas las oportunidades para compartir a Cristo con los que se pierden. Nosotros somos bienaventurados porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Pero somos cristianos egoístas, no queremos compartir la bienaventuranza del reino. Es eso lo que debemos de pensar. Usted tiene que buscar a alguien y decirle que Dios le ama, que Dios puede salvar su vida. En el libro de Mateo 14:14 dice: cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. En esa misma compasión, el Señor Jesús tuvo el mismo sentir hacia la gente. La compasión lo movió a tomar acción, y esa fue la de sanar a los que estaban enfermos. Amén. Es ahí donde usted sabe que el Cristo que le predico y el Cristo que usted puede ofrecerle a alguien más tiene poder de sanar, tiene poder de libertar, tiene el poder de transformar su vida y salvar su alma. Amén. ¿Verdad que tiene palabra viva de Dios para poder compartir con las almas? Amén. Lo que pasa es que está haciendo falta. ¿Qué está haciendo falta? Amor, compromiso.
nos acomodamos porque en la iglesia no se maltrata a la gente, sino que se ama. Amén. Y en ese acomodamiento se vuelven irresponsables. No hay responsabilidad para la obra del Señor. Amén. Y sabe que eso es rebelión en contra de Dios. Vivimos de la historia, yo allá servía, yo allá tenía un ministerio. ¿Y ahora qué? No consiguió su salvación donde estaba. Su salvación la va a encontrar al final del camino. Gloria a Sírvale a Dios. Aleluya. Ame a su prójimo. Gloria a Dios. Esa compasión se llama benignidad o misericordia que Jesucristo sintió hacia las personas en un claro reflejo de lo que Dios siente por cada uno de nosotros Amén. o por toda la raza humana. Dios está lleno de amor para cada uno de nosotros. Desde la óptica de nuestro Señor Jesucristo, vio a las multitudes desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Nada optimista la situación que observó Jesucristo. Y no es nada optimista en estos tiempos. Usted ve que el mundo se está perdiendo. Aún iglesias grandes están perdidos. No tiene el hombre conciencia de lo que está viviendo. Realmente el mundo no ha cambiado nada desde hace más de 2000 años. Amén. La misma situación de caos, violencia, pobreza y desenfreno se experimenta hoy en día. Amén. También el desamor es igual. ¿Qué significa? Pues que como cristiano comprometido debo de contribuir a cambiar la sociedad, comenzando desde mi propia vida. Ahora bien, la sociedad yo no la podré cambiar humanamente. Pero ¿qué cuando hablamos de Dios? ¿Qué cuando llevamos el mensaje a las almas? Tiene que haber un cambio en esas vidas. Pero para que ese cambio llegue, tiene que mi vida primeramente ser cambiada. Amén. Para bendecir tengo que primeramente tener a Dios en mi corazón, porque el que bendice no es el hombre, sino que Dios. La iglesia debe afectar la sociedad positivamente y no la sociedad afectar a la iglesia. Amén. Y eso es lo que está pasando, que la sociedad ha afectado a la iglesia. Y el hombre o el ser humano, por llamarse cristiano, por sentirse hijo del rey, se le ha olvidado el amor de Dios. Se le ha olvidado la verdad bíblica. Usted tiene que ser un verdadero hijo de Dios, libre, amando a su prójimo como a usted mismo. Jesús nos prometió que hay una cosecha abundante. El único problema es que los obreros son pocos. Lo dijo el Señor y lo estamos viendo ahora. Sí, amén. Porque obreros que respeten y que cuiden la obra del Señor son muy pocos. Amén. Amén. Mas sin embargo, Dios está buscando a los trabajadores que quieren cultivar su cosecha. Note que Jesús no llamó a pastores, misioneros, evangelistas, líderes o expertos. Él llamó a los trabajadores, a gente responsable que le guste trabajar para Dios. Amén. La cosecha requiere esfuerzo y Jesús
relaciona este pasaje al trabajo agrícola o lo que el campesino desarrolla en el campo, que es muy similar al trabajo espiritual. Hay que tener paciencia y perseverancia. Cuando el hombre va y pone la semilla, primero tiene que arar la tierra, y si no hay lluvia hay que regarla. Es un proceso. Va y tira aquella semillita en la tierra con la fe de que a los 8 días va a estar naciendo. Sí, amén. Aparte de eso, hay que cuidarla para que no se la coman la plaga. Y es un proceso, esperar 3 meses, depende de la semilla que siembre. Esa es fe, esperando en que Dios envíe la lluvia. Gloria a Dios, Señor. Por eso el Señor compara esta palabra con lo que es la mies o el cultivo. El hombre va y habla a alguien, a un hermano, una hermana, evangeliza a alguien, no lo va a traer ya el siguiente día a la iglesia. Probablemente hasta lo ofenda y le diga cosas feas, pero usted no se preocupe, que puso una semilla y un día tiene que germinar esa semilla. Lamentablemente, la aplicación de estas cualidades en acción carecen en muchos creyentes de amor. O sea, si no hay amor, usted no va a ir a poner una semilla. No hay fe, no pone una semilla. Jesús llama o nos llama a usted y a mí a la última cosecha de hombres y mujeres que necesitan a Jesús. Amén. Gloria. Usted tiene un llamado a servir al Señor. Sí, amén. Usted va a trabajar para la cosecha. Es la única ocupación que vale la pena dedicar toda su vida. Amén. Porque esa cosecha o esa siembra lo va a llevar hasta que llegue al Edén a recibir su cosecha. Usted ve el verso del capítulo 9 al 38, dice, Jesús termina con estas palabras, penetrantes al corazón sensible del hombre. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Nosotros estamos rogándole a Dios que traiga almas al redil, y no para beneficio personal, sino por amor a Dios, por amor al prójimo. Esas almas necesitan a un Cristo que pueda salvar sus almas. Gloria. Amén. Aunque la cosecha ya es del Señor, debe de ser recogida. Ahora, ¿quiénes van a recoger esa cosecha si no hay obreros para la mies? Para este fin necesitamos trabajadores generosos. Esta es una orden clara y la realidad del reino. Debe de ser una motivación muy grande para cada uno de nosotros, para alcanzar a los perdidos. Amén. Recordando que en última instancia no es usted el que va a convencer, es el Espíritu Santo que mora en usted. Amén. Por eso el cristiano tiene que orar al Señor para poder ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios y poder proclamar el mensaje del reino. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad de compartir la palabra de Dios con aquellos que no conocen a Cristo. El Espíritu Santo entonces usa la palabra
para señalar el pecado de la persona y la justicia disponible a través de Jesucristo. Por medio de esa palabra, con el conocimiento, ustedes van a mostrar una vida en pecado. Y no tiene que ir a decirle al cristiano, al que va a evangelizar, idólatra ni pecador. Simplemente dígale que Dios te ama. Porque muchos cristianos tenemos malas enseñanzas y lo primero que le decimos a la gente, que deje de andar de idólatra. De esa manera no va a encontrar una alma. Lo que va a hacer es conseguir que lo ofendan o lo maltraten. Dígale, Dios te ama. La idolatría déjela, que muchos de los que estamos aquí vivimos o vivieron en una idolatría. Y ahora ni se acuerdan de los ídolos, sino que se acuerdan y sienten que hay un Cristo vivo en su corazón. Jesús dijo a sus discípulos, poco antes de ascender al cielo, que recibirían poder. Ahora bien, el poder de Dios se recibe cuando se recibe el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y en el libro de los Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, el cristiano ha recibido poder de Dios. ¿Y para qué recibió el poder de Dios? Dice su palabra, y me seréis testigos. ¿Quiénes son los que tenemos la responsabilidad de testificar de que Jesucristo salva? De que Jesucristo le ama, de que Él derramó su sangre por nosotros. Gloria a Dios, Señor. Amén. Y que la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Ese es el poder de la palabra de Dios. Aleluya. La manera de cómo impactar nuestra sociedad y producir un cambio revolucionario en la vida sin sentido de miles de personas que están buscando respuesta y consuelo en religiones o en aparentes religiones, vidas vacías, sin esperanza, desamparados y sin el consuelo del Espíritu de Dios. Amén. Si nosotros no tenemos la capacidad de impactar la vida de alguien, ¿qué estamos haciendo? Se nos está olvidando a qué fuimos llamados. Usted tiene que impactar la vida de alguien cuando le dice Dios te ama. Sabe que hay gente, hay muchas almas en necesidad que solo esperan que alguien les muestre el amor de Dios. Sí, amén. Para llegar y aceptar a Cristo como su Salvador. Amén. Muchos de nosotros éramos parte de estas multitudes, pero por la gracia y misericordia de Dios nos sacó de aquel lugar cenagoso, nos limpió con la sangre preciosa de Cristo, restableciendo nuestra dignidad y ofreciéndonos el perdón de nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor cuando tuvo misericordia de cada uno de nosotros y alguien le dijo, Dios te ama. O alguien le dijo, necesitas una oración, yo lo puedo hacer. Sí, amén. Dios en su misericordia nos ha llamado. Ahora nosotros tenemos algo que hacer por los demás. El libro de Juan 3:14 dice y 15 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora dice que
cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Jesucristo tuvo que estar crucificado en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros nos llamamos creyentes por creer en Jesucristo. Pero el creer no lo es todo. Debemos de ser obedientes, llenos de amor y de misericordia. Gloria a Dios, Señor. Cuando aquel pueblo de Dios venía pereciendo por las mordidas de las serpientes en el desierto, y todo por estar en rebelión en contra de Dios. Amén. Moisés ora al Señor y le dice lo que estaba pasando, y le dice que haga una serpiente de bronce y la pusiera en un asta de madera. Estaba simbolizando el sacrificio de Cristo. Y todos aquellos que eran mordidos por una serpiente, iban y veían la serpiente y se sanaban, se salvaban de la muerte. Ahora, ¿qué hace usted si no mira la cruz y deja ya aquel cuerpo pecador? No puede heredar el reino de los cielos. No puede salvar su alma. Busca el rostro de Dios, amando a su prójimo, amando a Dios, teniendo el amor por los demás. Pero hay algo que hacer. Dice el libro de Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Poderosa la palabra de Dios. Qué hermoso confesarlo, pero falta algo más, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No es lo mismo confesarlo que creerlo en su corazón. Crea que Jesucristo tiene el poder de salvar su alma. Crea que Jesucristo puede sanarle, puede libertarle. No viva cautivo quejándose de las enfermedades, de la pobreza, del problema. Hay mucho cristiano que no ha cambiado y vive de lamentos y de recuerdos o malos recuerdos. Si hace 15 años padeció una enfermedad, todavía la carga en su mente. Es que yo la padecí. Y llega el diablo y hace morada, porque eso es lo que está confesando. Amén. Usted es un hijo de Dios. Cuando aceptó a Cristo, Dios lo limpió con su sangre. Enséñese a hablar como hijo de Dios, declárese sano. La palabra tiene poder para cambiar la vida del hombre. Y si usted declara, yo soy sano, yo soy bendecido, yo soy libre, eso vivirá. Pero si dice, yo vivo enfermo, yo vivo pobre, yo tengo problemas, así vivirá. ¿En dónde está Cristo? No aceptó a Cristo para vivir enfermo y en pobreza o debilidades. Aceptó a Cristo porque quiere vivir en el poder de Jesucristo. El poder de Jesucristo lo recibió en su corazón. Ahora dele vida a Cristo, porque con el corazón ha creído para justicia. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden oír si tenemos una congregación que ha enmudecido? La congregación tiene que hablar y proclamar el reino de los cielos. Hay poder en la sangre de Cristo. Es el momento de que el cristiano tome fuerza en el Espíritu y podamos hablar de Cristo, porque la promesa del Señor es grande: salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Ahora pónganse de pie, hermanos, que vamos a orar al Señor. Vamos a creerle que la predicación es palabra viva y que ese poder de Dios se mueve en este lugar. Amén. No espere otra cosa, espere recibir la unción del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ven cuánto vienen entrando por esa puerta, se le fue el dolor, se le olvidó lo que traía, y no es porque se dio un baño y venía bien cambiadito.
es porque Cristo lo está esperando, Amén. porque lo ama. Amén, amén. Él quiere que usted viva bien. Gloria a Dios. Y vamos a vivir bien cuando le creemos. Al que cree, todo le es posible. Amén. Señor Jesús, ante tu presencia estamos pidiéndote que el poder de Dios se manifieste grande y poderosamente. La sangre de Cristo tiene poder. Y yo en tu nombre, Jesús de Nazareno, pido la presencia de tu Santo Espíritu y que el poder de Dios se derrame sobre este cuerpo. Señor, tú conoces que aquí hay almas que tienen una necesidad, y esa necesidad la suples ahora. Hay poder en tu preciosa sangre. Extiende esa mano de poder, Padre, porque eres tú, Señor, el del milagro. En el nombre de Jesús, sí, Padre, viene tu santa unción y el poder de Dios se moverá. Solo abra su corazón al Señor. No espere otra cosa, espere a Cristo, que lo llene de fortaleza, de salud y de todo aquello que necesita. Señor Jesús, extiende esa mano santa, porque no solo te he pedido la sanidad, no solo te he pedido que quites una dolencia, te pido sabiduría y entendimiento, te pido dones preciosos en este cuerpo de Cristo. Te pido, Padre, el amor de Dios en el corazón de estas almas. Santo y poderoso es el que vive. Y yo en tu nombre, Jesús de Nazareno, declaro la sanidad, la bendición y el poder de Dios en esta congregación. Como los que lo ven a distancia, como los que han creído en tu santa palabra. En este momento, el enfermo, el necesitado, el que tiene problemas, al que le han hecho brujería, al que tiene una maldición de enfermedad, levante su mano, que yo en el nombre de Jesús declaro que el diablo se va de su vida y recibe sanidad en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Santo y poderoso es el que vive. Sabe que hay mucho cristiano cautivo, pero el que ha creído ahora es libre de toda maldición. Y yo en tu nombre bendigo. Bendice tu pueblo, Dios mío, porque en tu nombre he declarado sanidad, bendición, liberación, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén.